Ok. ¿Cuáles van a ser esos antecedentes? Y esa va a ser nuestra primera tarea para, pues yo lo quería dejar para hacer esta misma clase, pero vamos a dejarlo ya para la próxima. Entonces, nuestra actividad para la próxima clase es esto. Ustedes se van a dedicar a hacer una revisión de todas estas cosas, porque tenemos que saber qué es lo que vamos a investigar. Ya la mayoría tiene, si se quiere, bastante claridad de cuál es su objeto de estudio. Y en función de eso, pues vamos a empezar a delimitar nuestro objeto de estudio. Porque Jean Paul nos habló de las conductas disruptivas, pero es un tema muy amplio. Vamos a ver si va a ser, si lo ha pensado en algún contexto, si lo ha pensado con algún grupo en particular de estudiantes, si lo ha pensado en algún grupo poblacional específico. Entonces, cada una de esas cosas será lo que le va a ir dando sentido a la investigación. ¿Cómo vamos a revisar? ¿Qué antecedentes vamos a buscar? Vamos a ver fuentes primarias. ¿Quiénes son los teóricos que han abordado esa temática? En nuestra época no existía, pero hoy día sí lo hay, buscadores específicos. Ingreso en guías de algunas bibliotecas y me dan y coloco allí ¿cómo se llama? Mi objeto de estudio y me arroja quiénes son los investigadores que están dedicados a trabajar esa temática en particular. Hay investigadores famosos en el área de la ética profesional docente, hay investigadores exclusivos en el área de la educación ambiental, hay investigadores dedicados exclusivamente a todo el tema de la educación emocional, igualmente hay investigadores dados a lo que es todos los procesos de lectura crítica, de razonamiento matemático, de competencias digitales, de competencias matemáticas, de competencias ambientales, de educación digital, y nos dan hasta, incluso algunos buscadores nos dan ranking o nos indican cuáles son los principales autores en determinada temática. Entonces ahora la tenemos, lo decimos nosotros coloquialmente, ahora la tenemos papaya, lo tenemos súper fácil de acceder a eso. Tenemos una herramienta que es fundamental para nosotros en la universidad, que no es más que el repositorio. Allí está el link, la dirección electrónica de nuestro repositorio UPEL del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, donde contamos con o disponemos allí de las tesis doctorales de los últimos años, de los años más recientes, en diferentes temáticas. Allí tenemos entonces una fuente fundamental para acceder a nuestros antecedentes. Repito, tenemos buscadores, tenemos, yo no sé si hay algún experto aquí en el área digital, en el área de la de computación, en el grupo, supongo que sí. ¿Quién es el experto tecnológico del grupo? Ajá. Tenemos Ajá. ingenieros de sistemas, sí hay por ahí. Ajá, bueno, entonces cualquiera de ellos, vamos a ver si ellos nos pueden también apoyar en esto y lo pueden disponer en el grupo de WhatsApp o no sé en qué otra herramienta o si lo podemos dejar algún espacio para que nos ayuden con alguno de estos buscadores que incluso nos dan un ranking, como lo estoy mencionando, de cuáles son los principales autores que trabajan cada una de esas temáticas de las cuales hemos ido hablando. Entonces, fuentes primarias,
debemos registrar esos antecedentes. ¿Cómo podemos registrarlos o archivarlos? En la época, diría mi chamo, mamá, en los años 1600, sí, allí en los años 1600 diseñábamos fichas, ¿verdad? Después pasamos a hacer archivos también digitales y organizamos de alguna manera todo este material consultado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, cada uno de ustedes es libre de decidir cuál es la mejor manera para ir organizando todo este material. Desde autores relevantes, teóricos, por ejemplo, que tenga que consultar Piaget, bueno, hasta las últimas investigaciones recientes en tesis doctorales, diferentes maneras. Y una cosa importante, un aspecto importante es la fecha de publicación. Esa fecha es relevante porque indudablemente que hubo una ruptura, siempre han existido rupturas paradigmáticas, pero hay un aspecto fundamental en cuanto a lo tecnológico, que fue dado por la pandemia que vivimos en el año 2020, con la pandemia del COVID. Entonces, desde allí han transcurrido ya 6 años, que tenemos una manera diferente de abordar muchas situaciones, tenemos maneras diferentes, incluso de comportarnos, maneras diferentes de hacer investigación. Y en función de eso, pues también debemos considerar esas fechas, esos antecedentes con respecto a las fechas en que han sido publicados. No puede ser que yo vaya a abordar una temática como lo es la construcción de significados de sostenibilidad y no haga una revisión en detalle de, por ejemplo, todo lo que es el abordaje de la Agenda 2030, de la Agenda 2030, abordaje de referentes de la UNESCO sobre esa temática. Cada uno tiene que ubicar el contenido de sus antecedentes que sean relevantes, que sus fechas de publicación sean recientes. Eso no quiere decir que se requieran autores, por ejemplo, la parte de ética, indudablemente que se va a tener que remontar a no años tan recientes, donde se destaca cuál es ese proceso de formación de la ética docente. Principales representantes o investigadores del tema a estudiar, ya lo hemos hablado, quienes han realizado teorías sobre el tema a abordar. Por eso le decía yo a la estudiante, con lectura de contenidos efímeros, le decía a la compañera, quienes han realizado teorías sobre lo que es un contenido efímero. Esa definición existe, quienes la apoyan. ¿A qué se denomina contenidos efímeros? Hay teorías sobre esa temática. Entonces, todo eso debe ser abordado desde los antecedentes. Lectura crítica. ¿Cuáles son los teóricos que nos apoyan toda la temática de la lectura crítica? Y finalmente algo trascendental, y lo estaba mencionando hace un momento, esos momentos paradigmáticos referidos a ese tema. Hay una ruptura paradigmática en lo que es ¿cómo se? Esto aquí, alguien me dijo, ya vaya un momentico, ya le voy a decir cuál es algo que me habló de ajá. Hay una ruptura paradigmática con respecto a la educación digital. ¿Qué pasó? Porque ahora la educación digital
puede funcionar como un medio para la inclusión. ¿Qué pasó allí? Hay una legislación que nos invita a que tenemos que hacer uso de esas herramientas tecnológicas como medio de inclusión. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Existe algún momento paradigmático en la construcción de significados de sostenibilidad? ¿Cómo es que, en qué momento se definió, se dijo que existía ese tema de la sostenibilidad? ¿Cuál fue esa ruptura paradigmática? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Fracasó la revolución verde desde el punto de vista ambiental y entonces dio paso a otra manera de producir alimentos? ¿Cómo es que logramos ahora avanzar hacia lo sostenible? Entonces hay momentos paradigmáticos que deben reflejarse en esos antecedentes. ¿Lo ven? Bueno, vamos a leer nuestra tarea para la próxima semana, aun cuando no está organizada, pero ya saben que vamos a trabajar fortaleciendo, porque yo sé que ya muchos han adelantado todos estos aspectos, pero todo va a ser precisamente la revisión de una serie de antecedentes que nos permitan fortalecer nuestro objeto de estudio. Nosotros no podemos conocer algo si desconocemos cómo está conformado, qué aspectos tienen de interés ese objeto de estudio, qué se ha investigado sobre eso, quiénes lo han investigado, si existe alguna ruptura paradigmática importante que sea necesario que nosotros lo conozcamos para poder abordar esa temática, quiénes han realizado teorías sobre este tema. Entonces en eso vamos a trabajar esta semana. Todos los días hacen una pequeña compilación o el fin de semana se dedican un rato entonces a mostrarnos cuáles pueden ser esas fuentes primarias, de qué manera van a llevar el registro de esas fuentes primarias, cuáles son las principales fechas de publicación cuáles son las fechas, mejor dicho, de esas publicaciones, los principales representantes o investigadores de esa temática. Quiero conocer qué teorías sustentan ese tema que ustedes van a presentar y si existe alguna ruptura paradigmática o un momento paradigmático referido a ese tema. ¿A través de qué rutas? Por diferentes buscadores. Existen multiplicidad de formas a las cuales ustedes pueden acceder a esa información. Te escucho, Oscar. Doctora, muchas gracias. Un pequeño aspecto relacionado con la fecha de publicación. Cuando estamos hablando de antecedentes, para claridad, solo antecedentes, hay un intervalo preferible para encontrar esos antecedentes. Bueno, Intervalo de tiempo. lo que nos dicen las personas que trabajan esta temática y esta área es que deberían de ser los 5 años más recientes, ¿no? Es el deber ser. Pero eso no exime de que yo tenga trabajos de investigación que pueda citar en años posteriores a esas fechas por circunstancias teóricos que, por ejemplo, la parte de ética, tenemos teóricos de años, no de los últimos 5 años. Por supuesto que sí hay información relevante de estos años, pero eso no quiere decir que pueda tomar años posteriores. Sobre todo para la parte de todo lo que es la teoría, pero lo que es antecedentes propiamente dicho, referentes a tesis, artículos de investigación, publicaciones, debería de ser los últimos 5 años, ¿sí? Quiere Muchas decir gracias. del año 2021 para acá, ¿verdad? 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, 22 yo creo.
2022, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Listo? Tienen entonces el repositorio nuestro, importantísimo que lo revisen. Ahora, ¿qué teoría? ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál conocimiento científico debo revisar? ¿Qué representantes de esas teorías? Por ejemplo, ¿quién es el principal representante de la teoría? Vamos a suponer que vamos a trabajar con una teoría constructivista. ¿Por qué? ¿Quiénes son los representantes de esa teoría constructivista? O vamos a trabajar con un modelo de simulación. Entonces, ¿quiénes son los teóricos que han trabajado simulaciones? Y así, dependiendo de cada una de nuestras áreas. ¿Qué fundamentos desde el punto de vista teórico tiene ese objeto de estudio? Cuando yo le preguntaba por allá a la compañera, pero ¿y entonces los contenidos efímeros tienen fundamentos teóricos? ¿Cómo se fundamenta teóricamente los contenidos efímeros? Porque si no existe teoría sobre eso, difícilmente ella podría investigar sobre ese tema porque no hay un referente, no hay algo que aporte desde el punto de vista teórico al momento que va a ser necesario al momento del análisis de la información que ella va a recabar. Las teorías nos sirven para orientar el proceso investigativo, son fundamentales también en el proceso de análisis, son fundamentales al momento de nosotros crear categorías o diseñar categorías, e incluso quienes vayan a trabajar investigación cuantitativa, que no creo que sea, no he escuchado todavía a ninguno de ustedes que me haya dicho que se va a ir por esa ruta, pero tampoco hay, ¿cómo se llama? No se han mostrado variables que pudieran ser también, que pueden ser también consideradas desde el punto de vista teórico, ¿no? Para acá. Entonces, teorías para ver qué conocimiento científico existe sobre nuestro objeto de estudio, representantes, qué teorías sustentan o fundamentan ese objeto de estudio, para entonces, desde allí, desde esa teoría que nosotros vamos a recabar, podemos posteriormente hacer análisis de la información, esa famosa triangulación que en muchos casos se da en nuestras investigaciones. Si no tenemos unas teorías que sustenten la investigación, no vamos a poder hacer un análisis riguroso, un análisis de calidad, un análisis que realmente aporte en consecuencia resultados para diseñar, para crear la teoría, que es lo que nos vamos a proponer nosotros como tesis doctoral.